de, oye, tranquilo, viejo. Ah, sí. ¿Qué traza, valedores? ¿Qué onda? Buenas noches, banda. Buenas noches, México. ¿Cómo está el público aquí presente? Buenas noches a los 2 mexicanos que nos están viendo. Siempre Buenos días. saludarlos. Buenos días, Occidente. Oye, Ya no coman cochinadas. Ya cállate. ¿Qué onda? Son 2 y son de reacción, ¿no? No, es mi jefa que ya le pasé el link. La jefa ¿Qué tuya va? era de Suriel. Excelente. ¿Qué onda? ¿Qué traza? ¿Cómo están, banda? Bien, Todo todos chido. ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo les fue en la semana? ¿Todo chido? Ay, sí, gracias a Dios, un resto de chamba, man. Aquí andamos como locochones chambeando. Todo ¿Qué tal, genial, Suriel? todo genial. Todo genial hasta ahora. Hasta ahora todavía podemos. ¿Hasta ahora qué? ¿Quién Hasta ahora, habló? pues. Hasta ahora podemos todavía. güey. ¿Sabes qué? Pensé que iba a decir algo más, como que se quedó. Yo me quedo así como que estamos No digo, hasta ahora filosofando. podemos trabajar, podemos hacer cosas. Va a haber el. Sí. Estamos Gracias a Dios, estamos a 2 minutos de caer en la senectud y ya. Se acabó. Sí, buenas noches. Perfecto. Por eso dije estamos, no dije estoy o están. Pues Ok. este es nuestro segundo podcast de ocio. Que El es show de Ozzy. el osito que está ahí abajo de la pantalla. Y les tenemos Sí. una buena noticia. El buen Suriel está preparando ya el tema principal del podcast. Así que vayan esperándolo. Yo espero que, no sé cuánto tiempo, Suriel, te va a tomar eso, pero espero que el siguiente programa, pues ya haya un adelanto, ¿no? ¿O qué? Pues sí, nada más que esté un espacio liberado en el estudio y ya platiqué con el Chuck y me dijo Nuestro que buen sí, amigo Chuck Reyes. que en cualquier momento ya voy con él al estudio y usemos el audio, para el podcast, el audio de entrada. Excelente. Perfecto. ¿Y de qué se va a tratar el tema del día de hoy, mis estimados? ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Suriel siempre es el encargado de presentarlo, Suriel. Ah, sí, mande. ¿Cuál es el tema, carnal? El tema de hoy está basado en algo muy bonito, muy hermoso Pero, para ¿cuál toda es la el humanidad. tema? ¿Cuál es el tema? El tema es tan lejos, tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Pues bien. Perfecto. Suena Pues vamos a excelente. leer vamos a arrancar, ¿no? Con este inicio. Vamos a leer Vamos a arrancar por el principio. Vamos a empezar con el exactamente. inicio. Sí, siempre se empieza por el inicio, ¿verdad? Bueno, el tema que queremos platicar el día de hoy es de Lucas, capítulo 5, del versículo 27 al 32. Dice así: después de estas cosas, vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿quién le dijo al publicano? Jesús le dijo al publicano, follow me. Bueno, le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó, hashtag follow me. Hashtag follow. Se levantó y le siguió.
Y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Y que les dice Jesús, carnal, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De esto queremos hablar el día de hoy. Oye, pero de entrada, yo creo que hay que ir explicándole a la banda, o sea, qué es un publicano, ¿no? Y dónde estaba más o menos. O sea, y no es el que publica cada rato. Si tú eres un publicano, pero de Facebook, te la pasas publicando memes. No, ese sería un publicando, carnal. Es un publicano, tienes razón, sí, hay una diferencia. Oye, no, o sea, en serio, hay que ir como poniendo en contexto a la banda y también de qué más o menos queremos hablar. Yo creo que muchos de ellos empiezan o se han sentido de alguna manera tan cerca y tan lejos de Dios, ¿no? Como es el tema de hoy. Exacto. Entonces yo creo que vamos poniendo la banda en contexto. Y también yo creo que les damos chance, ¿no? ¿Cómo ves? Les damos chance de que nos pongan ahí en los comentarios, si alguno necesita que oremos por él, o también si alguno se ha sentido así, ¿no? Se ha sentido tan cerca o tan lejos de Dios, llega un punto en tu vida en el que no crees en Dios, tal vez, ¿no? O que crees que son puros cuentos chinos, o a lo mejor que la Biblia es un invento más para tener control del hombre, como todos piensan. Sí, no, o sea, déjenos en los comentarios, eso es lo padre, esto va a ser interactivo, entonces, vamos platicando, ¿no? A ver, ¿cómo ven? Sí, va, pues que le vayan ahí escribiendo dudas, preguntas, comentarios, aportaciones también se valen, por favor, mis estimados camaradas. Y pues vámonos metiendo al contexto, ¿no, carnal? ¿Qué es un publicano? ¿Tú te acuerdas qué es un publicano? Yo recuerdo muy bien, es un recaudador de impuestos, ¿no? Los judíos que trabajaban recaudando impuestos. O sea, que en el contexto actual algo así como un diputado. O alguien que trabaja en Hacienda, ¿no? O en SAT, ándale. Era el SAT de la época de Jesús. Eran esos publicanos, trabajaban cobrando los impuestos, pero nadie los quería, eran muy odiados en esa época, en la época de Jesús. ¿Por qué? Porque si tenían que cobrar denarios, en ese tiempo se manejaba, pero por ejemplo vamos a transportarlo a pesos, si tenía que cobrarte 200 pesos de impuestos, pues vengan 300, ¿no? Para mi hambre, y es por eso que eran muy odiados y eran muy ricos, pero su riqueza se basaba pues, ahora ya no pasa en el robo. Ahora ya no pasa eso, ahorita es cosa del pasado. Sí, ahorita ya todos son rectos, los políticos son lo mejor, los del SAT son la gente más limpia, ¿no? Los políticos son más chuecos que la pata de un perro. No. Claro, no podemos generalizar, claro está, pero sí, no, la neta. Existen sus honrosas excepciones. En efecto, mi estimado. Sus honrosas excepciones. Así es. Entonces, los publicanos eran esas vamos a llamarles entidades, esas personalidades tan chulas que la gente amaba tanto que les quitaba su feria, ¿no? Eran las personas que, como bien dice Suriel, les pedían los impuestos, y como bien dijo Suriel también, nadie los quería, carnal. Eran muy odiados porque eran bien tranzas. Quizá no todos, pero sí en su gran mayoría eran bien trácalas. Uno para allá, dos para allá, uno para acá, ¿no? Entonces, a lo mejor hasta se llegaron a clavar más feria. La cosa es que eran odiados entre el pueblo de los judíos. Entonces, chéquense, dice que después, pasaron varias situaciones y venía Jesús. Venían, yo me imagino, con los discípulos acá platicando a todo dar, y de repente que ve al publicano, carnal, que lo ve y que lo ve y que le dice, parece se llamaba, le di el cuate, le dice, sígueme. ¿Cómo? Así nomás, le dijo, sígueme, sí, no, oye, pero vamos a contextualizarlo. ¿Cómo sería ahora? Imaginemos a Jesús con un celular, yo no sé si traería un Android o un iPhone, no vamos a entrar en esa discusión por el momento, pero no, tampoco vamos a entrar en discusión si traía plan o traía recarga, ¿cómo se llama el otro? ¿El prepago? No sé, yo no sé, pero agarra el celular ¿o cómo? A pobres como yo. O pobrecinos, sí, o los que yo le pongo recarga de 20 pesos, o así, no sé cómo iba a ser la onda, pero el chiste es que, llamada, ¿no? Brum, 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 brum.
suena el teléfono, oye, ¿sabes qué onda? Necesito que te vengas a echar el jale conmigo. Que dejes tu chamba pagada en el SAT, con tus prestaciones, con tu aguinaldo, con tus bonos, con todo, y tu estatus, porque ya no vas a tener un estatus político, ya no vas a tener el power, ya no vas a tener nada, y entonces, ¿sabes qué? Necesito que me sigas. Carnal. Híjate, está grueso, ¿eh? Voy a tener que entrarle a la banda del pescador, porque andaba con un cuate que era pescador, que era un pobretón. No, pero espérate, carnal, espérate. Ajá. Antes de eso, tú estás hablando del pescador, que Peter era pescador, pero déjame decirte que Peter ya había dejado todo por seguir a Jesús, carnal. O sea que ni pescadores eran, nomás andaban ahí caminando por la calle. Ajá. Ahora sí que... Sí, o sea, a eso vamos, ¿no? O sea, ya eran cuates que ya estaban ahí en el crew, ¿no? Como usted, como dice la chaviza, el meme, ¿no? Como dice la chaviza ahora, el crew. Así es. Y fíjense, o sea, es muy impactante cuando tú te pones en contexto de la situación que él tuvo que dejar, porque cuando dices, pues tenía su chamba y qué, ¿no? O sea, no es tan fácil, o sea, ¿quién dejaría su chamba, su puesto, su lana por seguir a alguien que tiraban de loco, ¿no? Y para empezar, que tiraban de loco, o sea, todavía ni siquiera era un cuate que tenía otro estatus político, de nada, o sea, era un cuate que lo tiraban de loco, lo tiraban de mentiroso, o no sé. Ratero. De ratero, ¿no? O sea, y andaba ahí Jesús haciendo su casting, ¿no? Ándale. y de repente, sí, tú, vente. Hijo, vámonos. ¿Quién, yo? Sí, o sea, tú, no, a ver, Suriel, o sea, Suriel, yo no fui. ¿Ustedes sí dejarían así su chamba así por completo? ¿Sería fácil? No, carnal. Pues fíjate, no, la verdad no. Yo creo que no solo es dejar tu chamba, dejar todo, familia, trabajo, amigos, todo, decirle, sabes que en el ahí muere, vámonos con el maestro. Creo que sería muy difícil. Sí. En esta época le dirán, ¿y puedo llevar mi celular? Ajá. Ándale, pero fíjate, sobre todo pensando, o sea, la gente como tenía contemplados a los publicanos, era banda que nadie quería, pero ¿por qué? Porque eran gente que le encantaba la lana. ¿Qué te genera la lana? Comodidad, prosperidad, un bienestar económico. O sea, carnal, si a ti te dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar una chamba que vas a ganar 30,000 varos al mes. No sabes, carnal, ¿no? Te vas a sentir voladísimo, 30,000 varos al mes, y pon tú sacando cuentas con 20,000 libres, ¿no? Después de hacer locura y media, que eres con tanta lana, y que nomás de repente de la noche a la mañana te dijeran, sígueme, y tienes que dejar todo, o sea, piensa. Sí, ¿no? Y para empezar, o sea, te tienes que identificar con la persona que te llama. O sea, exacto. Y estamos hablando de que actualmente, si lo contextualizamos, ahora muy pocas personas dejarían su estabilidad por la religión, por algo religioso, porque ya ahora, pues, lo que mucha gente lo dice, ¿no? Vales por lo que tienes, ¿no? Entonces, ándale, imagínate, o sea, tendrías que dejar todo eso y decir, pues voy a seguir al maestro. Sinceramente, no creo que cualquiera de nosotros lo podría hacer así de fácil. O sea, es una situación complicada. Y luego ahora, si no creo en Dios, o sea, si nunca he escuchado de Dios, si nunca he sabido de Dios, y venga un cuate que dice que es hijo de Dios y me diga, deja tu chamba y sígame, híjole, o sea, ¿de dónde? ¿De cómo? Ajá. Y sobre todo en ese tiempo, ¿no? Que estaba tan pesadísima la cuestión de que, oye, justamente cuando Jesús se hizo famoso, los fariseos y los escribas andaban bien sobres tras de Jesús, ¿no? Y la fama que se estaba generando de Jesús, pues tanto buena como mala, yo creo que pesaba bastante la fama mala de Jesús también por cuestión de los fariseos y los escribas, que eran los que tenían el poder en ese entonces. Eran los que tenían el Twitter de ahora, ¿no? Decidían qué publicaciones se veían. Me acordé de lo del Trump. Pero lo chido, carnal, lo chidísimo de esto es que dice aquí que Leví, dejándolo todo, se levantó y le dio follow. No. O sea, yo creo que eso
si le pones una música de un soundtrack, que así sería así como una música de tensión, en el momento en el que está escuchando así de y unos violines aquí bien patrones así, y de repente, ¿qué pasa? O sea, silencio, ¡fum! Y lo decide. O sea, no sé, yo creo, si me pongo yo en su lugar, no sé qué hubiera decidido en ese momento, o sea, se me hubiera hecho muy difícil, aún, o sea, ahorita se nos haría muy difícil a nosotros, o sea, yo creo que cuando, en el momento en que se levantó de la silla y le dio follow, dijo, no me puedo regresar, o sea, no voy a mirar atrás, porque si miro atrás, voy a llorar, tal vez, ¿no? O si miro atrás, voy a decir, híjole, mejor no. Pero lo que también hay que hacer un poco de énfasis es en lo siguiente: no hay una explicación, no hay un contexto. O sea, Jesús no le dio razones, no le dio, quizá en ese momento no, porque a lo mejor Leví ya conocía la trayectoria de Jesús, pero no necesitó argumentos. Jesús no necesitó ningún argumento, no necesitó tratar de convencerlo, no necesitó ni, mira, vente, pues ahí de lo que saquemos te doy la micha para que no te quedes tan cero. No le dijo nada de eso, simplemente lo único que le dijo fue, ándale, exacto, nada más solo dijo, sígueme. Nada más. Dijo, no le dio más. Y vámonos con él. O sea, ¿qué tanto peso tenía quizá en el corazón de Leví la trayectoria de Jesús? Porque por su nombre se cree que Leví pues, era de la tribu de Leví, de los que estaban encargados de enseñar la ley. O sea, que quizá Leví ya tenía una reseña tanto histórica de antes como de ese momento de la vida de Jesús. A lo mejor era de esas clases de personas que tienen familiares que han estado en la iglesia o conocen de Dios, de lo que sea, ¿no? O sea, ya sea sus abuelitos, sus tíos, sus primos, o sea, sus papás, lo que sea, que les han enseñado o han escuchado acerca de la religión, ¿no? Cristiana o la que sea, pero ellos están en un estatus diferente, o sea, ellos no están pensando completamente en religión, están pensando más en estatus social, económico, ¿no? Exacto. Entonces, de repente llega, tal vez, yo creo que cuando le dijo sígueme, en ese momento todo lo que había escuchado de niño, todo lo que había escuchado de joven, como tú dices, posiblemente lo trajo a su mente y o sea, cayó como un balde de agua fría, o sea, como peso completo. Y posiblemente en ese momento el Espíritu Santo hizo ahí una labor de convencimiento y dijo, ¿sabes qué? Vente de una vez. Exacto. ¿No? ¿Qué piensan? ¿Sabes cómo me imagino? Como la de Nacho Libre, cuando le dicen Visco. Así, toda tu infancia, todo. Y se levanta y dice, Simón, voy para allá. Pues así me lo imagino, men. Hay que ser específicos. Sí, claro, sí, por supuesto. Oye, Zape. Pues. Ya vas a empezar. Oye, no, bueno, yo creo que lo que podríamos aprender aquí es que muchas veces hemos escuchado hablar de Jesús, pero cuando él nos llama, el momento en que escuchamos su voz, ese momento va a marcar nuestra vida por completo. Y muchos siempre esperamos a escucharlo así como una voz como la de los seres humanos, ¿no? O sea, ahorita ustedes están escuchando mi voz, la voz de Suriel, la voz de Chepo, pero no necesariamente la voz de Dios es así. A veces la voz de Dios la escuchamos a través de las situaciones, buenas y malas, ¿no? Si estamos pasando por una situación de enfermedad o estamos pasando por una situación de carencias económicas o estamos pasando por alguna otra situación sentimental o espiritual de algún tipo, entonces si prestamos atención un poco, tal vez podamos escuchar la voz de Jesús ahí. Y es parte de lo del tema, ¿no? Que a veces no escuchamos la voz de Dios, no sentimos escuchar la voz de Dios y nos sentimos lejos o sentimos que se va a abrir el cielo. Siempre decíamos esa broma nosotros, no sé si se acuerdan, ¿no? Se va a abrir una hoyo en el cielo así, y va a alumbrarte y va a decir, este soy yo, estoy Dios y vengo por ti. O sea, no funciona así, no funciona así. Dios, bueno, no es que no tenga el poder de hacerlo, puede hacerlo. Funcionó en su momento así, ¿no?
Sí, y ya no lo va a hacer. O bueno, no creo que lo haga así ya. O sea, yo creo que no, ya no. Está esperando que te da un paro, sí. Con tanto con estrés y órale. No, o sea, en serio, yo creo que Dios ya busca otras maneras de llamarnos. Nos haría un favor, Suriel. Ándale. Sí. Más oxígeno ahorita que se necesita. ¿Dónde andas? No, o sea, yo creo que, o sea, Dios va a buscar una manera que particular con nosotros, porque se nos olvida también que Dios no es un robot, es una persona. Y una persona tiene muchas cosas, o sea, tiene diferencias. Sí, es otra plática. Pero bueno, volviendo al tema, como Dios nos va a hablar particularmente a cada uno, a mí no me va a hablar de la misma manera que le va a hablar a Suriel, o de la misma manera que le va a hablar a Chepo, ¿no? O sea, no nos va a hablar igual, porque cada uno tiene las cosas que pulir, y cosas que mejorar, y cosas que rescatar de la vida, y cosas, ¿no? O sea, cada uno tiene cosas particulares, pero no significa que no nos hable, y ese es lo principal. O sea, ¿cuándo vamos a escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús? ¿Cuándo la escuchamos? ¿O cuándo la han escuchado ustedes? A ver. Así, tal forma, como tú dices, literal, que se abran los cielos y no. Y hay una voz dijera, ven a mí y ya no te van. ¿Te acuerdas de ese rap, man? A rapear. Sí, no, o sea, no, en serio, o sea, Suriel, por ejemplo, ¿tú cuándo has escuchado la voz de Dios? O sea, ¿cuándo has dicho, esa fue la voz de Dios? O sea, la pude oír, pude percibir. ¿Te acuerdas como cuando le habló a Samuel? Samuel. ¿No? Sí. Y a lo mejor la banda no conoce esa historia, pero es un cuate que cuentan en la Biblia que estaba de noche durmiendo y escuchaba una voz que decía su nombre, ¿no? Oye, imagínate una experiencia así ahorita, sería padrísimo, no. sería padrísimo. Sí, o sea, bueno, yo creo que, bueno, sí, depende, ¿no? De cómo estés, pero yo creo que muchos que de repente dejamos de escuchar la voz de Dios y quisieras así como ese poquito de decir, escuchar la voz de Dios, pues sería padre, pero sí, la voz de Dios no siempre es tan así, o sea, es Dios, y si te va a hablar es porque algo tienes que hacer y es tremendo, ¿no? Exacto. Pues pero ustedes, hecho, o sea, cuenten. Pues de hecho, no hace mucho platicaba con el certero y de eso hablábamos, de que Dios nos estaba hablando de distintas formas y a los dos, o sea, de que teníamos que ponernos a chambear, de que teníamos que hacer algo. Y el certero, este vato me decía a mí y yo le decía a él y dije, no, pues es que esto es... Que le diga que me dice. Pues, que agarro y que le digo. Que agarro y que le digo. No, dice... No, pues yo no. ¿Vas a ir al cielo o no vas a ir? Exacto, pero hablábamos de eso y yo le decía al certero, pues es que no sé, a lo mejor yo estoy soñando y son sueños vagos y me estoy imaginando esto, pero cuando era muy recurrente y era muy similar a lo que este vato estaba sintiendo, dijimos, no, pues no, tenemos que hacer algo, tenemos que ponernos a chambear. Escuchaste la voz de Dios, ¿no? Exacto, eso fue. Él habla voz de Dios hablando a través de sueños, más o menos. Ajá, de sueños. Sí, y del sobre todo, estimados educados. Sí, a través de la Biblia. Y fíjense que, bueno, habíamos estado buscando algunos pasajes para compartirle a la banda acerca de cómo es que Dios nos habla. Y así buscando, o sea, encontramos que Dios siempre, encontramos que Dios siempre está hablando, o sea, siempre está buscando, siempre Él está dando el primer paso, siempre Él es el que va y te busca, siempre Él es el que está buscando contactarte, mandándote mails, mandándote mensajes, haciéndote llamadas, y tú tienes puras llamadas perdidas de Dios en tu celular, así, y dices, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué me siento así? Y Dios está buscándote, y nosotros siempre somos bien tercos, man. Somos Dios, ¿qué hice para merecer esto? Ya, olvídalo. Oye, pero ¿sabes qué es lo chido? ¿Sabes qué es lo chido? Que cuando Dios te habla es porque está preocupado por ti, man. O sea,
Cuando Dios te habla es porque le interesas, porque Dios quiere tener una relación personal contigo, quiere que estés en contacto con Él. Entonces, escuchar la voz de Dios es como decir, debería ser algo padrísimo de decir, está pensando en mí. O sea, me está buscando porque le importo, ¿no? Exacto. Sí, quiere transmitirme algo, quiere usarme para algo específico, algo especial, algo en el que él va a ser el jefe, ¿no? Sobre todo. Exacto. Así es. Y luego dice, pues, chéquense. Ajá. ¿Qué más dice? Bueno, para empezar, dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces dejó todo. Principal. Bueno, primero empezamos. Escuchó el llamado de Jesús. Sigue. Primero, por verbos. Vamos a hacerlo por verbos. Primero escuchó, ¿no? Lo que veamos hace rato. Escuchó. Escuchar la voz de Dios que está hablando completamente. Y luego escuchó. Y luego el siguiente verbo, ¿cuál es? Entonces siguió. Ya los vi. No, se levantó. Se levantó. Y dejando todo, se levantó. Se levantó y le siguió. Entonces, no manches, o sea, fíjate, se levantó, men. ¿Sabes qué? ¿Qué impacto tiene ese verbo? Se levantó. O sea, el vato estaba tal vez noqueado por dentro, ¿no? Porque posiblemente hay mucha gente que anda en la calle o que conocemos que está completamente rota por dentro, men. O sea, no sé si han escuchado hablar, cristianos y no cristianos, ¿eh? O sea, hemos escuchado mucha gente que de repente se suicida y dices, oye, pero estaba bien, ¿no? Era un vato que pues, no se veía que estuviera triste o algo así. Caso, no sé, ahorita vale la pena tal vez mencionar algunos casos, pero hay gente, men, hay gente que está por dentro rota, así, rota completamente, y dice, se levantó, o sea, ¿Dios lo levantó o él se levantó? Yo siento que pues Dios lo llamó. Era la necesidad quizá que él traía, ¿no? Quizá ahí estaba sentado recibiendo los impuestos, pero de todo lo que recibía nada lo llenaba. Porque tras todo él había algo que no lo llenaba, él buscaba algo, quizá le venía a la mente todo lo que recordaba de su infancia, como en la tribu, como levita, todo eso le venía a su mente y él estaba sentado, pero nada de lo que tenía en la mesa, en la mesa en la que estaba sentado lo llenaba. Entonces aparece el maestro de que él ya sabía de la fama que él conocía, y solo le dijo una palabra, y esa palabra es la que él necesitaba escuchar en ese preciso momento. Para levantarse, exacto. Entonces, yo creo que ahí fue la palabra de Jesús la que lo levantó, carnal. O sea, y él tuvo que hacer una acción también, ¿no? O sea, tú tienes que hacer una acción, ¿no? Su decisión, exacto. Sí. Exacto. Pero lo que lo motivó ciertamente fue el llamado de Jesús, la palabra de Jesús. Sí, la orden, sígueme. No le preguntó, men, no le estaba preguntando. Oye, sí es cierto, tienes razón. Él no le preguntó, oye, ¿qué onda? ¿Quieres venir? No, dijo. ¿Qué andas haciendo? ¿Vas a ir? No. ¿Le dijo, ¿vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? No le dijo, ¿vas a ir? O sea, le dijo, vente, vámonos. O sea, órale. Una diferencia completamente, ¿no? En el verbo. O sea, y es que eso es lo padre, porque, men, o sea, si nos ponemos a pensar todo lo que implica generar alguna acción en nosotros, no sé si ustedes se han sentido así agüitados o desanimados y de repente querer hacer algo, o sea, provocar una acción de levantarte temprano tal vez, o tal vez, no sé, de decirle a las personas que están a tu alrededor lo importantes que son para ti y hacer acciones. O sea, el hecho de tener muchas cargas a veces no nos permite hacer esas acciones, y las acciones, men, generan cambios, generan movimientos. O sea, por eso dice la ley de Newton que toda acción ¿qué? Generan una reacción. Sí, entonces, o sea, todas las acciones generan una reacción, men, y esta acción que hizo Leví generó una reacción bien chida, pero súper chida. Exacto. Pues ya hay que entrarle, ¿no? Ya me emocioné, ya quiero saber más del Leví. Dice, bueno, dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Ok? Entonces ya, vimos el contexto. Ahora dice que a ver, no, aquí viene algo chido, carnal. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿A quién le hizo gran banquete? A Jesús.
Pero, o sea, chéquense, ¿no? O sea, imagínense nada más el panorama ahí en la mesa de Leví, carnal. Unos cortes kosher, papá. No, hombre. Unos New York. Oye, no, espérate, que yo no he cenado. No seas así. Un imposible de postre. No, espérate. Ya también. Y atascado. Entonces, así su corte kosher, con su pan pita, carnal, así, no, sabe, sí, pan sin levadura, aquí bien sabroso, mi hermano. Oye, como hablábamos en el pasado de los tacos árabes, ¿no? Unos tacos árabes ahí, así. Oye, esa salita de tacos árabes, comen lo que es. Unos de pastor ahí puestos en la mesa, y a Jesús que le encantaba comer. Sí, pero no eran de pastor, carnal, porque los tacos de pastor son de puerco. Ellos no comían puerco. No, oye, los árabes también son de puerco, entonces no podrían ser árabes tampoco. Santo. Pues gracias a Dios por esa visión que le dio a Pablo. A Pedro. A Pedro, sí. Pedro. Dijo, pues aquí no todos los tacos de pastor son de puerco. Yo no quiero saber luego de qué son, porque sí, la verdad. Si te pones a investigar. Sobre la principal aquí en Insurgentes, había unos tacos que pasamos y espérate. Sí. Y yo creo que sí eran de perro, carnal. O sea, ahí frente a la. No manches, no. A la panadería, ¿qué es la molinera, no? La que está ahí. Los de 2 por 1. Oye, pero no sé si ustedes en Cuerna tengan en Morelos tengan la regla de que si no hay perrito cerca de la taquería, entonces no es como esto de fiar. No hay que comer. No hay que comer ahí. O la otra regla es que haya mucha gente, siempre hay como esas reglas urbanas. Sí. Si no hay gente, no vayas. Si hay mucha gente, y justamente no había gente y nos metimos porque no había gente. Seguimos. Bueno, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había pero escúchate esto, carnal, escúchate esto, y había mucha compañía de publicanos, para los que van llegando, los que van pasando por aquí, recordamos rápidamente, los publicanos eran cobradores de impuestos que los judíos en ese entonces no querían, es como los compitas, la gente del SAT, si tú sabes que trabaja de cobrador de impuestos, no lo queremos, porque yo tengo cuentas que trabajaban en el SAT, Sí, o sea, no voy a decir nada ahorita porque sí. Sí. Ya no voy a decir. Bueno, la cuestión es que en la casa de Leví había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, que yo igual me imagino que entre esos otros había banda que hacía negocios con los publicanos. Oye, carnal, vamos a hacer una deducción de impuestos, no digas que yo tengo tantos negocios, órale pues. Entonces, como que ahí las compañías con las que estaban no eran las indicadas como para estar haciendo sanas relaciones, sanas amistades, ¿estamos de acuerdo? Claro. Entonces, menciona esta parte. Que hizo un gran banquete, había muchos estaban en compañía de muchos publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y chécate, ahí viene la siguiente parte de nuestro debate. Y los escribas y los fariseos, antes de que continuemos con la siguiente parte, ¿qué eran los escribas y los fariseos en ese entonces? A ver, los escribas eran las personas que se dedicaban a escribir. A pasar los libros, para mantenerlos, porque los libros tenían una caducidad, ¿no? Una fecha de caducidad, entonces para poderlos conservar por muchas generaciones, había banda que se dedicaba a estarlos pasando así, escribiendo, por eso son los escribas, ¿no? Y pues yo creo que obviamente a la hora de escribirlos, pues son gente que se les va quedando un poco, como cuando tú hacías planas en la escuela, ¿no? Que empiezas a escribir, y pues se te va quedando algo. Los fariseos en ese entonces eran la gente que se suponía tenía el conocimiento completo de toda la ley que Dios había dejado, que era una ley extensa, era una ley muy extensa, porque estaba planeada para momentos específicos, para lugares específicos, tenía un porqué específico cada ley, pero estos cuates, en lugar de entender, es como, ¿sabes qué se me figura? Es como si ahora que estamos viviendo la pandemia, no hay mejor ejemplo, que estamos viviendo la pandemia, se hicieron la ley de los semáforos y bla, 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 que ahora se quedara, después de que pase la pandemia, se quede esa ley de los semáforos y ahora te obliguen a cerrar tu negocio y tú así, porque se promulgó la ley y la ley dice así. Y entonces, de hecho,
pum, 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 empiezan a sacar leyes de contexto. Había un contexto específico para esas leyes, había un porqué, pero no entendían el porqué, solo entendían. Hay una cosa que yo he aprendido que es la razón de forma, ¿sí? La razón de por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué se tenía que hacer así y para qué? Pero mucha gente, la razón de fondo y la razón de forma, no tenemos esos conceptos, man. No hay esos conceptos, no hay la razón de forma, de la ley tiene que ser con un animal y tienes que bla, 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 llevar el sacrificio, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quería en el fondo de eso, man? O sea, ¿qué es lo que Dios quería de eso? Que ahí están mandando saludos, ¿verdad? Alberto, New Life, saludos a la banda en Estados Unidos que nos está escuchando. Entonces, hay siempre un porqué, pero estos cuates fariseos ya se habían vuelto unos locochones y querían tener el control de esa ley y hacían lo que querían. Y entonces solamente los que ellos decían era la gente que realmente estaba limpia, ¿no? O la gente que realmente era la que decía que estaba limpia. Sí, o sea, ellos eran los que decidían, pero no, o sea, estaban completamente equivocados. Son gente que conocía, pero no hacía, ¿no? Exacto. Y si lo hacían solamente para que los vieran, pero no eran gente que realmente vivieran lo que estaban predicando, o sea, y de esos hay muchos lados, o sea, son gente que ya conocemos por todos lados, gente que solamente habla, pero no vive, gente que te dice, pero no hace, ¿no? Exacto. Esos eran los fariseos, perdón por alargarme, pero esos eran los fariseos. Así es. No, está muy chido el contexto, carnal, está muy chido. Entonces, esos eran los escribas y fariseos. Ahí dice que y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, bueno, para empezar, ¿qué onda? ¿Qué es eso de andar murmurando, carnal? No, o sea, la neta, vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, ¿cómo cala esa cuestión de la murmuración? Oye, si vas a decir algo de alguien, díselo derecho, carnal. No, pero para empezar, a ver, o sea, si vas a decir algo de alguien, pues deberías de tener autoridad moral para decirlo, para empezar, hombre, o sea... Es sobre las cosas. Ver dónde estás parado antes de señalar al otro, ¿no? Exacto. ¿Quién hace eso, man? ¿Quién hace eso? Man, ni ahora lo hacemos, man, o sea... Ay, hasta da coraje luego. Sí. De recordar. Sí, un buen de banda. Hay un buen de banda, sí, la neta. Oye, es que es neta, carnal, es neta. Si vas a hablar de algo, de alguien, de algo que tú consideras que es incorrecto, qué mejor frontal, carnal, frontal. ¿Qué? Miedito. O sea, si vamos a estar hablando cuestiones que te incomodan, dices, oye, es que creo que eso es incorrecto. Si estos cuates eran los fariseos, los escribas, gente entendida, gente docta en la palabra, se supone que ellos deberían de saber que la manera correcta de hablarle a una persona es de manera frontal y respetuosa con el amor de Dios, pero realmente lo que es la murmuración es total y completamente lo contrario a lo que está estipulado, ¿no? Claro. Entonces, si vas a hablar algo, sin miedo, carnal, de todos modos, el que te respalda es Dios. Si tú crees que lo que estaban haciendo es incorrecto, oye, carnal, pues con la palabra en la mano, mi estimado, mi hermano, con el amor de Dios, mira, no te estoy juzgando, solamente te quiero decir que yo considero que esta cuestión es de esta manera, carnal. No, pero no, mi estimado. Que fulano, ¿y cómo los ves, carnal? Sí, se juntan con los más pécoros del barrio, carnal. Oye, ¿ya viste al Chepo? ¿Ya viste al Chepo? Ya anda en un BMW, ¿de dónde? ¿De dónde salió? ¿De dónde sacó? Ándale, sí. Ladrón cosas que no. Oye, ¿ya viste al Suriel? Yo vi que el otro día traía los Jordan, los 2020, esos. Bueno, fuera. ¿Quién es a Jordan en estos tiempos? Oye. Se va a enojar el Iván. ¿Tú se señor? A ver la pata, tres por la pata. Tres Guaranike, tú, puro Guaranike. ¿Quieres ver mis chanclas? Mira, las voy a enseñar. Yo traigo unos. No. Ahí muere, carnal. Ahí muere. No, o sea, sí, o sea, esos peces estaban murmurando, estaban echando chisme, exacto, sin bases de nada, y nada más como para meter ahí cizaña, ¿no? Como Suriel cuando andaba así en sus malos ratos, que luego nomás metió cizaña, así. ¿Yo? No es cierto, carnal. Estoy cotorreando. Los míos dicen Lidopool. Lidopool. Para los que no saben, Lido es una plaza. Sí, entonces,
murmuraban contra los discípulos y estaban criticando a los discípulos y decían, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, hello. O sea, es entendible, ¿no? Si se supone que eres una persona que está hablando acerca del amor de Dios, que está mostrando la ley de Dios, pues obviamente debes de estarte comportando a la altura de la palabra, ¿no? Como presumían los los fariseos y los escribas que hacían. Entonces, pues es por eso que ellos se daban el valor de murmurar, criticar sobre estas cuestiones, porque comen con estos pecadores, se están juntando con estos inicuos, estos inmundos, estos ladrones, estos hijos del diablo, ¿no? Entonces... deja los éxodos, ya, falta que digas así los éxodos, ya, dilos de una vez, ¿para qué estás ahí? Ya deja los de aniquilación que te hace. Oye, ¿cómo ves si la banda nos empieza a poner ahí en los comentarios qué piensan para ir contestando más adelante las preguntas, ¿no? Porque vayan preparando las preguntas que tienen y nos vamos avanzando. Ahí tenemos una... Va. Pero espérame, vamos a ver aquí algunos saludillos. Iván Cervantes, sacan al Certero y a Suriel y dejen a Ocio hablar. Sí, es que Ocio es de pocas palabras, por eso no participa tanto. También nos escribió Celeste Rodríguez, nada más que ha de haber puesto ahí por a lo mejor algún GIF que no se ve, carnal. Es mi jefa. Tu jefa, sí es cierto. Te dije que estaban nuestras mamás, nada más. No, teníamos 3 personas conectadas y eran nuestras mamás. Sí, bueno. ¿Quién más nos escribió por acá? Sí, ya había pasado. ¿Quién es Margot? ¿Quién sabe? ¿Por qué los certeros? Uno que dice Ocio y otros... Es que me vio gordito y tiernosito. Sobre todo por lo tiernosito. Por aquí nos dice... ¿Quién es? Buen tema, muchachos. Saludos. Maritza se llama. Buen tema, muchachos. Saludos. Saludos también. Saludos. Para Rick, ahí está. Y para está peor. Ese se lee en árabe. ¿Qué le eligites? Sí, también debe haber escrito algún. Brenda, la novia de Wario, ¿no? Simón, la novia de Wario. Saludos, Brenda, ¿cómo estás? Ya queremos boda, Wario, ya no te... También aquí Yuli nos envió seguramente un gift y no lo podemos ver. Que nos empiecen a mandar sus preguntas, ¿no? Que para ir contestando, tal vez algunas dudas o un comentario extra que quieran ustedes agregar, mientras vamos avanzando con el tema, ¿no? Porque tenemos otras secciones que queremos presentar. Sí. Es que está chido, carnal. Bueno, seguimos. El número de Suriel, donde iba a bailar, que quedamos. Sí, cierto. Era sorpresa. Suriel. Se estuvo preparando, estuvo ensayando su coreografía. Estuve ensayando un mes y tú lo echas a perder. Sí, ya no va a haber baile. Gregorio Huerta. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Bueno, dice, les decía esto, ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Ay, papá. Y que llega el Señor Jesucristo y que los para en seco y que les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Después remata con esto, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oh, brother, qué palabras, ¿eh? En esta parte dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Y qué eran los escribas para sí mismos? ¿Qué eran los escribas y los fariseos, mis estimados? Ellos se consideraban sanos. Sí, claro. Exacto, ¿no? O sea, ellos, no, yo soy un fariseo, yo soy un escriba. Sí. Yo conozco. Casi. No, como yo me lo sé, es que si has escuchado eso de, no, pero es que yo ese texto yo ya me lo sé. O no, es que eso dice la Biblia, yo ya me lo sé, yo ya lo he oído, ya me lo sé. O yo ya lo he oído, o eso lo conozco. Sí. Pero eso no es suficiente. Sí. Claro que no. Entonces, ¿quiénes son esos los que se consideran que no han hecho nada? Pues Jesús los está confrontando, que estaban considerándose sanos. Entonces, en pocas palabras, saben que si tú no tienes necesidad de escuchar, de estar ante mí, pues yo voy a estar con los enfermos, ¿no? Los que tienen necesidad son los enfermos. Yo estoy con los enfermos. ¿Tú no estás enfermo? Bueno, pues... ¿Qué haces aquí? Llégale, ¿no?
Claro. Sí. Claro. Si vas a estar aquí es porque tienes necesidad. Si estás aquí, estás buscando a Dios. Porque eso, carnal, justamente eso es por lo que vamos los cristianos a la iglesia, mi hermano. No somos perfectos, no somos, no hacemos las cosas bien, brother. Fallamos a cada rato. En el lugar, el lugar en el que menos personas perfectas vas a encontrar es la iglesia. Exacto. Ahí está lleno. Por eso vamos a la iglesia. Y es la verdad. Es como, ¿no? Si llegaras a un consultorio médico y entraras y te regresaras y te fueras. ¿Qué te regresas? Hay puro enfermo. ¿A qué vas, no? Pues sí. No, exactamente es la misma situación. Oye, pero es importante entender, sí, posiblemente hay mucha gente pecadora en la iglesia, sí, posiblemente sí, pero estamos hablando de que son personas que ya decidieron entrar en un proceso, ¿no? O sea, exacto. Leví dejó todo, pero para entrar a un proceso, a un nuevo camino, a una nueva forma de vivir, y no va a ser de la noche a la mañana el cambio, va a entrar, va a empezar a caminar, a cambiar paso a paso. Ustedes tienen una rola que se llama Paso a Paso, que está bien perrona. O sea, paso a paso. Vas caminando, vas cambiando, te vas perfeccionando, esa es la palabra, perfeccionarte. Entraste. Sí, vas. Que entraste en la etapa de aceptación, o sea, aceptas que estás mal, aceptas que necesitas, aceptas que no estás bien, que en el lugar en el que estás no debes de estar, y empiezas una aceptación y dices, ok, voy, como lo hizo Leví. Sí, y en la iglesia vas a encontrar personas que están en un proceso, ¿no? Sí, son gente que todavía hay cosas que tienen que pulir. Sí, no vas a encontrar gente perfecta, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar gente que todavía está trabajando como tú en cosas que le hacen falta cambiar, o hay cosas que tiene que perfeccionar, que Dios va a perfeccionar. ¿Cómo lo va a perfeccionar? O sea, ¿cómo lo hace? Lo hace a través del conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Entre más vayas poniendo en práctica, no solamente memorizar, sino poner en práctica lo que Dios enseña en la Biblia, más tu vida va a cambiar. Mientras no lo hagas, entonces vas a ser un cristiano en la entrada del proceso, ¿no? Te vas a quedar en la entrada, como la serpiente de Goku. ¿Cómo era esa? Cuando llegaba con Kamisama, que era una serpiente súper larga, ¿no? Y se queda. Sí, señores, estamos aquí nosotros solitos y este Goyo ya está con sus... ¡Despedido! Oye, pero es verdad, men. Mucha gente se queda al inicio y no hace nada. ¿Sabe? Sí. Ajá, sí. A lo que voy es eso, o sea, que muchas personas no completan el proceso, men. O sea, se quedan en el proceso, como empiezan a ver que no es completamente sencillo y que hay que empezar a cambiar desde abajo muchas cosas, entonces, ¿sabes qué? Mejor ya no, es que la iglesia, y empiezas a poner los pretextos, es que en la iglesia hay mucho pecador, es que en la iglesia hablan mal de mí, es que en la iglesia me piden que haga esto, me piden que haga lo otro, que deje de hacer esto, que deje de hacer lo otro, que no, y no, empiezas a tener muchos conflictos contigo mismo porque te empiezas a confrontar con tu propia voluntad versus la voluntad de Dios, y entonces, ¿a cuál de las dos le hago caso, no? Mi yo me dice que haga esto, pero Dios dice que haga esto, entonces empieza a haber un choque de voluntades, ¿a quién le voy a hacer caso, no? No sé si llegaron a ver esos videos de cómo Dios controla nuestra voluntad, y tiene una silla así en ti y dice, a ver, vamos a poner una silla, ¿y quién la va a ocupar? ¿La vas a ocupar tú? El que ocupa esta silla es el que da las órdenes, el que tiene el gobierno. ¿Yo la voy a ocupar o la vas a ocupar tú? En esta silla solo cabe una persona, entonces, ¿quién la va a ocupar? ¿Quién de los dos? Entonces, es una pelea constante. Entonces, sí, en la iglesia hay mucha gente pecadora, sí. Tal vez nosotros todavía somos, pero estamos en un proceso, es un proceso. Tenemos que continuar el proceso y ayudar a otros a seguir en el proceso. O sea, estar pendientes, oye, te caíste, hermano, ¿sabes qué?
párate, síguele, porque esto es un proceso. ¿No? Oye, ¿te acuerdas de la de yo me caigo, tú me levantas, yo cállate. vuelvo y otra vez? Otra vez me caigo, no. No, o sea, bueno, ese es banda chiste local. Sí. Pero, o sea, ¿sabes qué? O sea, sí, posiblemente en el camino nosotros nos desanimemos y caigamos y ya no queramos levantarnos, estamos ya rotos y por dentro, por fuera, y ya no tenemos ánimo, ya sentimos que Dios nos dejó, nos abandonó, sí, pero es un proceso. O sea, el mismo Jesús, lo comentábamos el otro día, bueno, hace rato, el mismo Jesús sintió ese abandono, ¿no? El abandono de Dios en la cruz, ¿no? Oye, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y de repente dices, pero ¿cómo? Si era su papá, ¿no? ¿Cómo lo dejó? ¿Cómo lo abandonó? O sea, es parte de un proceso. Dios nos lleva a través de un proceso y queremos las cosas rápido, queremos que Dios nos conteste ahorita, sí, le queremos tronar los dedos a Dios y decirle, Dios, esta es mi oración, estas son mis peticiones y boom, necesito que las contestes. Pero es un proceso, amigos, un proceso. Sí, mira, hablando de este proceso, te voy a decir algo que veo, no sé si han leído la Biblia y en Romanos. Bueno, creo que bueno, no en Romanos, hay varios pasajes que hablan acerca de Pablo, lo que Pablo decía. Pablo, en un principio, él se hacía decir a sí mismo, el apóstol Pablo, se dijo así que él, a sí mismo, que él era el más pequeño de todos los apóstoles, hablando de que los apóstoles son personas, pues que ya entre los cristianos, no los apóstoles acá, los apóstoles allá, obviamente entre los apóstoles, pues ya no se trataban como con el poder de los fariseos, con la soberbia de los fariseos, era otro tipo de personalidad, era gente que ya amaba a los seguidores de Jesús, no como los fariseos que se daban golpes de pecho y se sentían santos, no. Entonces, pues aún así, aunque los apóstoles eran muy humildes, la gente ellos mismos no se consideraban gente como a quien tuvieran que estar respetando, pero la gente los respetaba. Entonces, Pablo se dijo a sí mismo que era el más pequeño de todos los apóstoles. O sea, yo llegué como abortivo aquí, ¿no? O sea, el Señor me trajo y sí, Señor, ¿no? Y eso fue una de las primeras etapas en las que Pablo se consideraba. Y vamos a decir, como cristianos, que pues un rango de apóstol dices, órale, con estos 12 apóstoles que el Señor eligió, pues sí hay altura. Pero después este mismo Pablo se estaba considerando, ya tiempo después, Pablo, después de un gran proceso de perfeccionamiento, escuchen esta parte, después de un gran proceso de perfeccionamiento en el Señor Jesucristo, Pablo se dio cuenta que en él había cada vez, o sea, se daba cada vez más cuenta de que había mal en él. Entonces Pablo no se podía llenar la boca de decir, sí, el Señor me está perfeccionando y yo ya estoy casi listo para llegar a la presencia del Señor. No, carnal, no. Pablo se dio cuenta en todo ese proceso que él era un pecador. Y entre más se metía a conocer acerca de Jesucristo, acerca de Dios, Pablo se daba cada vez más cuenta de que él era un pecador, pero los pecadores son los que hacen cosas malas. O sea, era un pecador de pecadores. Por lo cual, al final, sí, Simón, Suriel. Por lo cual, al final, Pablo se dijo a sí mismo que era el primero de los pecadores. Chécate, así como lo estás manejando, carnal, o sea, el cristiano se mete a ese proceso, pero en el proceso no es de, cada vez soy mejor persona, cada vez soy más santo, cada vez soy... No. Es un proceso de perfeccionamiento. Y el perfeccionamiento, como tú dices, hace que... Hay un texto que dice que nosotros menguamos para que Dios crezca en nosotros. Menguar es desaparecer nosotros para que Cristo, Jesús, sea más en nosotros. Entonces, nuestra voluntad, lo que decíamos, nuestra esencia, como nuestra esencia es mala, nuestra esencia está podrida, nuestra esencia nos lleva hacia el mal, entonces lo que tenemos que hacer es menguarla, y ese es el proceso de perfeccionamiento, es contrario a lo que muchos creen, no es hacia arriba, es hacia abajo. Hacia abajo. O sea, de nuestra voluntad, ¿no? O sea, a eso me refiero. Y sí, lo que va a crecer es la vida de Cristo en nosotros, pero ¿cómo puede? O sea, por eso dice que somos nacidos de nuevo, porque va creciendo algo dentro de nosotros, va creciendo algo, ¿no? Va creciendo hasta que da luz, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Entonces, entonces fíjense, o sea, vamos a nacer de nuevo.
y nacemos de nuevo, después de que Dios cambia nuestra voluntad y saca a esa persona vieja, por eso es el viejo hombre, y pone una cosa nueva, él, ¿no? Pero eso es un proceso muy complejo, o sea, no es fácil, no es de la noche a la mañana. Posiblemente haya personas que sí dejaron de tomar, dejaron de fumar, así fue una cuestión instantánea, ¿no? El proceso lo hicieron, pum, pum, rápido, ¿no? Pero pues sí, así Dios quiso, o sea, así Dios lo permitió. Pero sí, pero cada fíjate, persona es diferente. Sí, exacto. Eso no quiere decir, o sea, el hecho que hayan dejado el alcohol o las drogas, no quiere decir que haya sido ese el pecado más grande que hayan cometido. O sea, a lo mejor dejaron de, como dices, ¿no? De tajo el alcohol, las drogas, el adulterio, la fornicación y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo dejaron todo chido. Quizá eso es lo más notable de las personas que empiezan el proceso y dicen, oh, no, claro. Y fíjate, es el error más grande que exacto, es el error más grande que muchas veces hemos cometido. Vemos, oh, mira, carnal, era bien mujeriego y bien alcohólico. Entonces decimos, sí, está la unción con eso. Pero no, carnal. O sea, eso es algo minúsculo de todo el proceso que el cristiano debe de pasar para ser transformado, carnal. Entonces, hay cosas notables, ¿no? Hay cosas muy notables. Yo, por ejemplo, pues era muy feo, después, no es cierto, nada que ver. Sigues. Sí, joder, soy peor, es como un proceso de desprendimiento, ¿no? De que te metes y empiezas a encontrar fallas en ti y esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, y después lo empiezas a rellenar con... Oye, y el desprenderte, como tú dices, desprenderte es doloroso. O sea, porque estás quitándote una parte de ti, ¿no? Fum, arrancas. Fum, fum. Es como dice el texto, ¿no? Si tus ojos son los que te hacen pecar, pues sácatelos. Pero, o sea, no era de una forma así tan literal de que te literal, sino que lo que te está haciendo es lo que debes de cambiar, lo que está haciendo que tus ojos hagan lo que no deben hacer, es lo que debes de cambiar, es de lo que te debes de desprender. Exacto. Y bueno, vamos a entrar a otro tema, y esto se puede alargar más. Espérate. Pero está chido. Lo que yo decía es, sí, lo que hay que mantener, como dice Suriel, o sea, los textos no son siempre leídos literales, ¿no? Para la banda que está aprendiendo apenas a leer su Biblia, o sea, no, si ven algo, o sea, no se vayan a espantar, o sea, tienen que leer todo lo que haya alrededor. El contexto. Hay contexto, sí. Dale, aguas, porque luego... Sí, bueno, acabamos colgando, está chido, ¿no? Bueno, entonces, acabamos ahorita de hacer un énfasis acerca de lo que un enfermo se le considera, ¿no? Todo lo que una persona que se considera enferma viene delante de Dios. Entonces dice que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Acabamos de hablar de lo que es un enfermo, alguien que sí se considera enfermo, alguien que sí se considera pecador. Y después dice Jesucristo y les remata con esto, diciendo, no he venido a llamar a justos. O sea, mira, si tú vienes con tus aires de santidad, si tú vienes con tus aires de perfección, de justicia, carnal, estamos todos para el traste. O sea, no hay absolutamente nadie, dice la palabra de Dios, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay absolutamente, o sea, todos estamos mal, todos fallamos, todos cerramos. Si tú, mira, busca entre tus conocidos a la persona que dices tú, wow, yo quisiera ser como esa persona ahora que sea grande, ¿no? Bueno, aún esa persona que tú consideres muy, muy chida, esa persona tiene muchas faltas delante de Dios, muchas ofensas delante de Dios. O sea, no hay absolutamente nadie. Y si hablamos de los fariseos y los escribas, aunque eran personas que se consideran los líderes religiosos de ese entonces, líderes de los que se hacía lo que ellos decían, porque se consideraba que ellos eran los que tenían, pues, el poder de Dios casi en sus manos, ¿no? Sí. Aún esas personas, aún esas personalidades también eran igual de pecadores que nosotros. La persona más perfecta que tú consideres es la persona más imperfecta como tú y yo, carnal. Somos igual de pecadores delante de Dios. Porque Dios sometió a todos a desobediencia para tener misericordia de todos, carnal. Todos. Entonces, exacto. Dice, Jesús les dijo, no he venido a llamar a justos,
¿Te consideras justo? Bueno, pues a ver si a la mera hora cuando nos vayamos allá. Pero hay que explicar, o sea, ¿a qué se refiere el término de justo? ¿Quiénes son los justos? Sí, perdón, sí, claro. O sea, para poner a la banda en contexto, ¿no? O sea. En contexto, sí. Sí, porque de repente usamos el FUM. Ajá, sí. Es la maña, es la costumbre, ¿El justo quién es, men? O sea, sí, o sea, son la gente que ¿qué? O sea, que son justificados. Nunca, ¿no? Bueno, que son justificados que son justificados o tal y completamente que no. Ajá. No, es a ver, dilo tú, porque nomás estás ahí. No, es que te estoy se traban las dos. Te estoy escuchando. Tú primero. Dale. Ok, las personas justas, así vamos a hablar de forma general, son aquellas que jamás en su vida han cometido una sola falta. Esas son las personas justas. Con una sola falta que uno cometa, deja de ser justo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos ese concepto de justicia. Esa persona es buena porque no ha hecho cosas malas. Bueno, delante de Dios es muy extremo, completamente extremo. Con una pequeña falta que uno de nosotros cometa, dejamos de ser justos. Entonces, pues ya todos ya bailamos, ¿no? Porque delante de Dios absolutamente todos estamos mal. Entonces, a este tipo de justicia está haciendo referencia. Dice, bueno, los que están sanos, no he venido a llamar a justos, porque ¿qué creen? No había nadie justo. Solamente que estos fariseos y escribas se consideraban justos. Se creían justos. Pero ahora sí que desgraciadamente no lo eran. Y ellos se consideraban. Y Jesús les dice, sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Por eso se fue a meter con los publicanos, con esa bola de ratas, con esa bola de ladrones. Sí, a esos fue a buscar. Jesús fue a buscar a los pecadores, a la gente que nadie quiere, a los que todos consideran Suriel, o sea que sí vino por ti. Oye, men, bueno, o sea, sí. Es que precisamente antes, bueno, no, yo creo que ahora también, pero hay mucho la onda de ¿cómo se dice? De compararnos, cómo somos nosotros respecto a alguien más, ¿no? Y más en el aspecto religioso, ¿no? O sea, yo soy más santo que él, sé más de la Biblia que él, estoy más preparado en la Biblia que él, o así, ¿no? Entonces, y si entonces yo sé más o tengo más conocimiento o he hecho más cosas para Dios, entonces soy más que tú, ¿no? Entonces, desgraciadamente. Ese es el problema ahora. Esos son los nuevos fariseos, ¿no? O sea, los nuevos escribas, ¿no? Que son gente que no han entendido que el punto esencial no está solamente en cumplir así como reglamento, ¿no? Sí, no se trata de eso. O sea, no vamos a poder cumplir todo. O sea, que quede claro. Somos personas imperfectas, nuestra naturaleza es de imperfección, entonces va a ser muy complejo, muy complicado que nosotros podamos cumplir con todo. No va a haber siempre algo que nos falte cumplir. Para eso tenemos un abogado, ¿no? Pero entonces, o sea... Síguele. Oye, está chido eso, está chidísimo. Entonces, o sea, la banda ya llevamos más de una hora aquí, o sea, esto se va a alargar bien chido. Entonces, fíjense, o sea, la cosa sería, si nosotros empezamos a entender que no vamos a poder cumplir todo y que necesitamos a alguien que nos justifique cuando cometemos unas faltas, entonces todo tiene sentido, empieza a cobrar sentido. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Porque Él sí cumplió todo. O sea, Él se echó todo el reglamento al 100%. Todo. Él sí. Él es el único que ha podido hacerlo. Entonces, como Él cumplió todo, dice, ¿sabes qué? Yo ya te cumplí todo. Ahora, todos los demás que crean en mí, yo los voy a justificar. Yo pago por ellos. Yo cumplí el reglamento, ahora yo me encargo de ellos. Yo soy el responsable de esas personas. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué tiene que ser así, no? ¿No quieres? Está bien, no hay problema. Hazlo tú.
si puedes, no vas a poder. Si puedes. No vas a poder. Te vas a equivocar en una cosa mínima siempre. Siempre va a haber algo que no vas a cumplir al 100%. No lo vas a poder hacer, men. No vas a poder. Necesitas a Cristo para que Él te ayude a justificar esas cosas en las que te equivocaste, y te vas a seguir equivocando diario. Diario la riegas. Diario en algo la riegas. En algo te equivocas, ¿no? Y lo chido que, sí, exacto, mira, ahorita que hablas de eso, lo chidísimo es que cuando una persona cree en Cristo Jesús, pues realmente seguimos fallando, seguimos cometiendo muchas faltas, muchas ofensas, pero mucha de la diferencia que tenemos es que ya no estamos maquinando todo el tiempo el pecado, nuestra mente ya no está fabricando pecado, o sea, luego si llegas a regarla, y luego sientes esa sensación de, Dios mío, perdóname, la regué, estoy fallando, ayúdame a corregir esto, perdóname. Entonces, a diferencia de alguien que no ha entendido esa conexión con Dios, es una fábrica de sobres. Mañana me voy a ir con la banda y vamos a hacer cotorreo y vamos a hacer unas trancillas por ahí. Y pasado ya quedé con fulanito. Y en la noche, antes de dormirse, ya está maquinando otro plan maquiavélico para seguir fallando, para seguir haciendo... Claro. Entonces, o para alguien es normal hacer cosas malas. Entonces, pero para los que hemos creído, ya estamos con eso, en ese taladro en la cabeza. Nones, pórtate bien, no, cambio de rumbo, no, por allá no es. Sí, claro. No sé, sí. Sí, es como cuando tú le debes al banco y viene alguien y dice, yo pago por ti, pero pues necesito que pues me eches la mano con algunas cosas, ¿no? Por el simple hecho de que esa persona te ayudó a pagar la deuda que tú tenías, pues tú te comprometes, ¿no? Decir, bueno, ok, pues dime qué me toca hacer. Y lo haces porque tienes ese compromiso, ya no estás pensando en, me está pidiendo que lo haga. No, o sea, entonces no, realmente no fuiste agradecido de que te ayudó, ¿no? Eso. Entonces, exacto, o sea, las buenas obras ya no se nos fueron dadas de antemano para que las hagamos. Entonces, una persona que cree en Cristo, actúa, empieza a hacer las cosas bien, pero por agradecimiento, como dices, ¿no? O sea, ya Jesús me perdonó, Jesús pagó mis pecados, Jesús me libró de la condenación. Jesús, ¿qué hago? Jesús, heme aquí, ¿a dónde me vas a mandar? Ahora que sigue, Jesús. Sí, ahora el problema es entender que muchas de las promesas que Cristo tiene para como nosotros, le di, Jesús y el que ya. ¿Chepa? ¿Qué pasó? Es que creo que la Chepa lo tenemos algo. Está retrasado. Ajá. No, si se corta. Aquí por mi parte yo regreso. Ok, sígale. Ajá, sí, dale. Estabas hablando. Sí, se me fue la onda que iba a comentar. Pero bueno, o sea, el punto es entender, o sea, tener bien claro que tal vez las promesas de Cristo no las vemos así, no las podemos palpar ahorita todas, porque por ejemplo nos promete tener una morada, no una casa morada, sino una casa, un lugar especial para nosotros en el cielo, y entonces queremos esa promesa, ¿no? Y queremos visualizarla aquí y todo lo queremos terrenal, ¿no? Algunas promesas hay que esperar para que se cumplan, pero sí o sea, sí hay que tener en cuenta que es un proceso y es un proceso de fe, que muchas de las cosas, mucho de lo que nosotros creemos, lo vamos a ver después de morir, ¿no? O sea, tal vez también Dios nos promete cosas aquí en la tierra, ¿no? Nos promete, dice que Él puede sanar nuestro cuerpo mortal, ¿no? Puede hacer cosas por nosotros en la tierra. O sea, dice que si Él ve por las aves, ¿por qué no podría ver por nosotros? O sea, nos suple cada día, amén. O sea, nos está supliendo de salud, nos suple de la vida, nos suple cosas tal vez que son, como decía mi papá el otro día que me escribió, me dijo, es que Dios hace cosas por ti que tú crees que son ya una ley, que ya no va a pasar nada y que van a estar siempre ahí, pero no te das cuenta que a veces Dios está haciendo todo lo posible para que esas cosas continúen estando en tu vida de manera normal, ¿no? Entonces sí, o sea, Dios hace cosas por nosotros aquí, Jesús hace cosas por nosotros aquí, pero también mucho de lo que vamos o creemos de recibir de Cristo lo vamos a recibir allá, ¿no? Y también hay que pensar en eso, ¿qué hacemos aquí? ¿O qué estamos haciendo aquí para recibir allá? ¿No?
O sea, exacto. Sí. No, nada más es la libré, ya me salvé, gracias Cristo, ya bye, ¿no? Ahí nos vemos, me muero y sí, al cielo ya se acabó. No, allá en la siguiente vida, que va a ser eterna, va a ser otro rollo, las reglas del juego cambian. Entonces, también piensa en eso, piensa en lo que viene, ¿no? Exacto. Y ya fíjate que en conclusión, en todo esto lo que hemos estado viendo es que pese a que todos fallamos, hay una parte de la Biblia que dice que su misericordia es nueva cada mañana, para que tú cada mañana te acerques a Él, para que tú cada mañana vengas a Él y le digas, sabes que pues he fallado. Hay una rola de nuestro carnal, el Mike, que así dice, ¿no? Que aunque estoy aquí llorando y arrepentido, yo sé que mañana te voy a decepcionar. Y así es con todos. Entonces, si su misericordia son nuevas cada mañana para todos aquellos que no están dentro, que no están cerca, no piensen que Dios no está cerca de ustedes, porque es todo lo contrario según lo que hemos visto aquí en la historia de Leví. Solo falta algo muy importante que hacíamos énfasis y que hizo Leví, pues tomar la decisión de hacerlo. Sin dudar, sin pensar, sin decir, es que pues, como que no lo siento, como que no me nace, no, es una simple decisión de levantarse y hacer las cosas. Y seguir. Es lo que Leví hizo, o sea, no dudó, él necesitaba y llegó Jesús diciendo la palabra que él necesitaba y simplemente se paró, se decidió y lo siguió. Entonces, para las personas que no están cerca, que sienten que Dios no está cerca, pues déjame decirte que no, exactamente ese es el tema, tan lejos, tan cerca. Cuando crees que más lejos estás de Dios es cuando realmente Dios está más cerca de ti. Sí, claro. Mi amigo Chepo. Y fíjate que me lo he visto con mi bebé, ¿no? Yo he empezado a ver que ella se empieza a gatear y luego se levanta solita y ya se para en el sillón y se agarra solita, ¿no? Y yo estoy pendiente de ella, pero no la estoy agarrando todo el tiempo porque si no, no dejo que ella se desarrolle. Entonces estoy pendiente de ella, estoy viéndola así de lejillos a ver si se cae, si no se cae, y si se va a caer y se va a pegar muy fuerte, o y le gritas, ¡súbese! ¡Súbate! No, no, o sea, si veo que ya está en una zona de riesgo, entonces ya la quito, ¿no? Sí, claro, pero si veo que se puede caer, se puede lastimar, pongo mi mano, de todos modos se cae, pero pongo la mano para que el golpe sea menos duro. Y entonces, Dios nos trata como hijos. O sea, Dios está pendiente de nosotros, está pendiente, está viéndonos, está ahí observando cómo va la situación y te dice, a ver, quiero ver si vienes a buscarme, a preguntarme, como cuando vas a la casa de tus papás y dices, oye, pa, ¿cómo hacías esto? Oye, ma, ¿cómo hacías esto? ¿No? O sea, empiezas a buscar consejos de tus padres que tienen más experiencia, que ya pasaron por lo que tú pasaste y de repente dices, oye, no había pensado en eso que me dijo, ese consejo que me dio mis papás, ¿no? Porque ya pasaron por esto y entonces Dios es así, te trata como un hijo, te está viendo, está observando, te deja hacer lo que quieras, te deja, o sea, porque quiere que tú aprendas, que a veces con el dolor vas a tener que aprender. Entonces, para cerrarlo, yo creo que Dios siempre está cerca de nosotros, el proceso es largo, por eso dice el texto que corramos con paciencia y la carrera que tenemos por delante, o sea, corramos con paciencia, no te preocupes, si ahorita en el proceso tú te sientes que ya no la rifas y que ya no vas a seguir, no te preocupes, no eres el único que se ha sentido así, o sea, no eres el único que se ha sentido derrotado, que se ha sentido lejos de Dios, no eres el único, no creas que a nadie más le ha pasado. Dios siempre está esperándote para volver a ponerte las pilas y continuar en el proceso. Y vas a volverte a caer posiblemente más adelante, pero Dios te va a ayudar y tienes que continuar, tienes que seguirle porque en cualquier momento te va a llamar, amigo. Cosa se acaba en cualquier momento, no sabes en qué momento Dios te llama y ahí ya no hay chance. Entonces, levántate como le vi y síguelo, ¿no? Sí.
Así es. Exacto. En efecto, como buenos levis, si Jesús nos está hablando, yo creo que en específico esta charla del día de hoy es un llamado para todas las personas que nos estén viendo y que aún no hayan seguido a Cristo. Jesús te está llamando, mi hermano. En algún momento hablaremos, me recordó lo de Bartimeo, pero es otra historia, muy chida. Jesús te está llamando y también levántate y sigue a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, no tengan miedo de que tienen que ser perfectos, de que tienen que dejar primero todo su pecado para acercarse a Él, porque no vamos a poder hacer eso. Tenemos que venir ante la presencia de Jesucristo para que podamos dejar el pecado que hay en nosotros. O sea, sin Jesucristo no se puede. Entonces, no creas que nada más las personas más perfectas que conozcas son las más cercanas a Dios. No, realmente las personas más imperfectas que conoces son las que pueden estar más cerca de Dios de lo que se pueden imaginar. Así que debemos de ser como lo que Jesucristo está marcando en estos últimos 2 versículos que leímos, que Jesucristo vino a buscar, Él como médico vino a buscar a los enfermos y que Él vino a llamar, no vino a llamar a los justos, a los que se creen que ellos son perfectos, no, Él vino a llamar a los pecadores, a todas aquellas personas que se consideran pecadoras, para que todos procedamos al arrepentimiento. Que esto quiere decir que demos una vuelta de 180 grados por el camino que íbamos y ahora en lugar de ir hacia una condenación eterna, sigamos a Cristo. De eso se trata esto, que sigamos a Jesús. De esto se trató nuestro tema. Yo pensaba que iba a ser un poquito más corto, no, pero no, carnal, y entre más platicamos, no, hasta me pongo a pensar en mi hermano, o sea, se me fue muy rápido el tiempo, o sea, siento que sí, y bueno, que nos comente la banda, ¿no? O sea, ¿qué les pareció? Si tienen alguna duda, algún comentario extra que quieran agregar, estaría muy chido saber qué piensan acerca de esto. Y también, o sea, a lo mejor hay raza que se ha sentido lejos de Dios, o sea, o aún no ha tenido esa experiencia, ¿no? Dice, oye, ¿y cómo le puedo hacer yo, ¿no? Para acercarme a Dios. Entonces, échenos ahí un mensajillo, escríbanos un inbox o lo que sea, y nosotros estaremos ahí contestándoles. De todos modos, o sea, déjenos los comentarios, queremos saber qué onda, qué piensan, ¿no? Que queremos saber qué les pareció. Y yo creo, como ven, creo que, no sé si todavía de tiempo, porque ya nos tardamos, ya nos alargamos, ya se fue esto muy hasta allá. Sí, claro. Y sí, no sé si Uriel traiga sus noticias, su sección de noticias especiales que iba a dar. No las tienes. ¿Qué noticias de la semana traemos, mi Uriel? A ver, Uriel. Pues fíjate que nos dimos a la tarea de buscar noticias. ¿Sí me oyen o no me oyen? ¿Sí? Dale. Sí. Noticias, las noticias. No me. Así te oyes, güey. Dale. Sí, lo vi en su cara. Bueno, es que nos dimos a la tarea de recaudar noticias, y estas son noticias muy irrelevantes que a nadie le importan, pero por ejemplo en Rusia dice que los pasajeros del aeropuerto regional de Siberia estaban listos para despegar cuando por orden del piloto se tuvieron que bajar a empujar el avión. Chútate esa, o sea, ¿te ha tocado empujar alguna vez un taxi? Oye, pues no, en Rusia van al extremo. Le tenía que meter el clutch el piloto para ver si arrancaba o cómo estaba la onda ahí. Que un pasajero le gritó, ponlo en neutral. En Neustralowski. No, le dijo, abre el switch, carnal, por eso no enciende el carro. Ponlo en segunda para que no se jalonee. No, pero pues con todo, con que sea. Fíjate que ya al final ya que aunque suena coto, esto fue realmente, y al final de cuentas pues sí pudieron despegar, ya que por el frío extremo que hacía allá en Siberia, pues se pegaron las llantas al pavimento por el hielo, y pues esa fuercita que hicieron los pasajeros logró despegar. O sea, los rusos siempre andan a otro nivel. Ya ves que dicen que Vladimir Putin, si estornuda, desinfecta en lugar de contaminar. Tanto vodka que tiene metido el vato, ¿no? Sí, no manches. Bueno, y en otra noticia que tenemos aquí es de una pequeña niña que se llama Sorella, o Sorella, como quieran. Una bebé de 1 año y 2 meses. ¿Cuántos años tiene Dana?
Nano tiene 10 meses. Casi 10 meses. Tu hija, Chepo, no, pues es más grande que 1 año, 2 meses, no sabe ni decir carro y compró uno. Compró un carro por eBay, se puso a jugar con el teléfono de su papá y cuando se dio cuenta ya había comprado un Austin de modelo 62 en $250. Cuando quiso cancelar la venta, pues ya no se pudo y el papá lo va a conservar y dice que se lo va a regalar cuando cumpla la mayoría, bueno, cuando pueda sacar su permiso para conducir. Pues imagínate que le prestes el celular al Becker y cuando veas ya te compró un carro. Aguas, man. No, cállate, sí les presto mi teléfono seguido. No. Pues esas son las noticias que a nadie le importan. No tiene noticias. Pues hay una más que ¿Una más? no lo voy a... Sí, vale. Pues imagínate, ¿alguna vez escucharon ustedes lo de las letrinas explosivas? ¿Letrinas explosivas? Ajá. No. Que sellaban las letrinas y pues explotaban por el contenido. Pues en Estados Unidos estaban encerradas 90 vacas en un granero y por todos los gases que despidieron por donde podían, hubo un corto y se quemó la granja, Se quemó la granja de tanta flatulencia. Y bueno, la única que salió herido fue una vaca que tuvieron que atenderla por quemaduras leves. Y hasta aquí la sección de noticias. Olía bistec casado. Arriba, que lo primero que gritaron los bomberos cuando llegaron fue: ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Así es. A toda la banda que va llegando, como nuestro estimado Toño, ya acabó el tema. Ya desde hace rato cerramos el tema. Se unió muy tarde este pig, no le gusta las predicaciones, pero bueno, está bien. Pues es músico, los músicos siempre se salen. Nosotros platicamos un tema, porque predicadores no. Oye, hay que invitar un día al Toño, ¿no? Sí, a ver, ahorita que está ahí conectado, que se comprometa de una vez. Pero luego ya le damos puras molestias. Sí. ¿Quién sabe si todavía está Oye, conectado? dijeras tú, se hace cargo de los 100 chamacos que tiene, pero no, pobre de su esposa, es la que se encarga de todo. Que nos ponga ahí, ¿no? Que nos ponga ahí si sí se anima a venir de invitado ahí con Ocio. Un día, a una entrevista. Vamos a entrevistar al buen Toño, que los que no saben quién es Toño, es nuestro amigo de la banda Éxodo, pero ya no le llegamos al precio, entonces dejó la banda por intereses personales. Decía que tenía otros proyectos más remunerantes, entonces pues ya se salió de la banda. Entonces no es cierto. Ya estoy murmurando, ¿no? También. Ya me voy a dormir para no dar molestias. Ya me voy a dormir para no dar molestias. No, ya me voy a morir, no dormir. Ya me voy a morir. Oye, entonces bueno, pues ya vamos despidiendo segundo podcast. Programa. Yo creo que fue muy chido. Otro ratillo. Oigan, yo quisiera que hiciéramos las preguntas para ir cerrando el tema. Preguntas que vamos a contestar el próximo sábado, que se conecten. Y que nos dejen algunas preguntas ahí también, si que quieran que nosotros contestemos, para contestarlas el siguiente podcast, el siguiente sábado. Pero hoy vamos a empezar con preguntas muy absurdas para Suriel. Y bueno, no sé si también Chepo quiera contestarlas, pero yo creo que Suriel las va a contestar el próximo sábado y que nos diga qué le parecieron. Sí, porque él es aquí el máster. A ver, Suriel, tú vas a contestar. ¿Qué sería peor? A ver, fíjate, a ver. Dos situaciones diferentes, completamente distintas. La primera es que invitas a una chava a salir y te quedas sin lana durante la cita. O sea... Dice, no, yo me quedé sin lana antes de la cita, ¿no? Como precuela, me pasó una vez, man, ¿eh? No, espérate, no contestes a uno. Esas respuestas son para el próximo sábado. Exacto. Vale. Esa es la primera situación. Esa es la primera situación. Que te quedes sin lana en la cita con tu novia o que hayas salido sin permiso de los papás y te los encuentres en la calle.
¡pum! No contestes ahorita. No, ya. Esa respuesta es dentro de 8 días. Perfecto. Bueno. No, la vas a pensar mucho, ya vas a inventarte respuestas, man, no se vale. No, de hecho, la primera sí tengo respuesta porque sí me pasó. Y de la segunda, pues ahí vemos. Ahí vemos qué respondemos. Ya sabes que sería peor, entonces a lo mejor. Nada, mejor. Pues bueno, no sé, Chepa, ¿quieres dar las redes sociales de Reacción Hip Hop y de todos los demás? Sí, claro, síguenos, que nos sigan, por favor, a través de las redes sociales de Reacción Siempre Hip Hop. se va. ¿Te das cuenta que siempre le pasa? Men, algo extraño sucede cuando empiezas a dar las redes sociales. No caigo con ustedes. Se pusieron de acuerdo para hacer que yo piense que me voy. Nada. No. Neta se cortó cuando dijiste redes sociales. Neta se cortó. A ver, neta se cortó. A ver, otra vez. Sí. Callémonos nosotros para que le den. A ver, en el pizarrón. Por el osito óseo Por el osito óseo. Por el osito óseo. Va. No hay que decir nada, que diga él. A ver, vas. Redes sociales, YouTube, Reacción Network. ¿Sabe? Por ahí estamos. Okay. En Facebook estamos en El Show de Ocio. Ahí nos pueden buscar, por favor, en redes sociales. El Show de Ocio. En Facebook, todavía no estamos en Instagram. Estamos también a través de nuestra página de Conversos Rap. También por ahí estaremos transmitiendo nuestros materiales. Bueno, publicando. La transmisión es directamente de la página de Facebook de El Show de Ocio. ¿Y qué más? No, pues a mí síganme en este Instagram, certero_rap. Suacro, okay. ¿Cómo te pueden seguir a ti en Instagram? A mí síganme en Suacro_CVR. Y a ti, Goyo, ¿en dónde te pueden seguir? Aquí me pueden seguir, todos aquí, Abdiel Huerta. Esas son mis redes sociales, creo que estoy así en todas, entonces pueden seguirme. Menciónalas de hecho de una vez, ¿no? Sí, @ExodoBand, ya sea en YouTube. Bueno, en YouTube estamos como ExodoBand Music, por ahí pueden pasar y escuchar las rolas. Estaría muy chido que pasaran y nos dejaran algún comentario para saber que llegaron desde aquí, desde el podcast, y les recomiendo algunas rolitas. Por ejemplo, busquen Éxodo Dirección. Es una de las rolas que más les recomiendo escuchar, ¿no? Éxodo Dirección, así búsquenla. ¿Qué te parece si dentro de 8 días aquí la ponemos? Estaría muy chido, sí. Va. Me late. Sí. Y también les recomiendo mucho escuchar otras bandas que no sea Éxodo, o sea, escuchen una vez y luego ya, no es cierto. Escuchen Éxodo Rescátame. Esa rola para nosotros es una rola que cada vez que la tocamos se genera una conexión muy chida. Entonces, escúchenla, yo creo que también les va a gustar. Éxodo Rescátame, así la pueden encontrar, o Éxodo Dirección en YouTube, ahí las pueden oír. También las pueden oír en Spotify, las pueden oír en Apple Music. Creo que ya no está la de Google, ¿verdad? Pero también estábamos en la de Google Music. No, ya no está. Creo que ya no está. Pero bueno, por ahí donde las puedan buscar, vamos a estar. Entonces, escúchenlas donde puedan, o compren el disco si lo tienen todavía. Pero ya si ya no son de discos, pues entonces streaming como quieran. Y ya, fin de los anuncios, fin de los comerciales. Pues, ya. Oye, vámonos ya. No sé si Toño, hace 8 días le dijimos que diera pero no dijo nada. No puedes que nos diga dónde pueden conseguir, porque la neta son unas hamburguesas, se ven muy rifadas, no las he probado, pero prometo probarlas. Ya no le vamos a dar espacio en ya cuando él quiera ya vamos a cobrar. Ya sí, cuando quiera. Neta, ¿me puede anunciar en su programa? Ya pues, pasa con el representante. Ya para los 5, ahorita tenemos 4 personas, ya cuando tengamos 5 personas, pues ya le vamos a cobrar. 6, ya me parecen 6. Sí, a ti te parecen 6, bueno, está bien. Sale. Nos vemos aquí dentro de 8 días a las 10 de la noche a través de este mismo canal, el mismo horario. ¿Sale, chamacos? Sale, amigos. Vámonos, porque tengo un montón de chamba todavía. Gracias, cuídense, nos vemos. Bueno, pues, descansen. Chido. Y